Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Bienvenido nuevamente. Qué bueno que te reúnas, te congregues en esta hora, hermano, que recibas el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor. Y el tema que el Señor nos ha entregado para esta noche se ha denominado el arca de Dios y la derrota. ¿Por qué el arca de Dios y la derrota? Si el arca de Dios simboliza la presencia del Señor en medio de nuestras vidas, ¿por qué habríamos de sufrir derrotas en nuestras vidas? Pues la palabra deja ver un ejemplo claro, y es el análisis que queremos hacer en esta noche. Es el análisis que queremos mirar a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. ¿Cuándo puede llegar a suceder esto? Y este contexto en el que vamos a leer realmente nos va a enseñar muchas cosas en esta hora. Así que quiero que dispongas plenamente tu corazón, que abras tu Biblia y que vayas al primer libro de Samuel, el capítulo 4. Primer libro de Samuel, el capítulo 4. Gloria al Señor por todos los que se han podido conectar en esta hora y que de corazón están dispuestos a recibir, porque cuando tú dispones tu corazón, hermano, allí es cuando el Señor realmente puede ministrar a tu vida y a tu corazón. Primer libro de Samuel, el capítulo 4, verso 1. Dice la preciosa palabra de Dios: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Amén y amén. Voy a invitarte a que cierres tus ojos por un instante más y oremos en esta hora y le pidamos al Señor que su palabra ministre a todas nuestras vidas. Padre, quiero darte gracias en estos momentos por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, por los que han dispuesto este tiempo para recibir de ti y de tu palabra. Yo te pido que no sea la voz de un hombre, sino que seas tú hablando, ministrando al corazón de todos nosotros, Señor. Que hables, Señor, que realmente esta palabra confronte nuestras vidas, la exhorte, pero que a la vez nos lleve realmente, Señor, a buscar tu gloria, Señor, a buscar tu presencia de una manera genuina sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra narra que había un pueblo llamado los filisteos que hacían guerra, ¿sí? Que entraban en batalla precisamente contra los israelitas. Pero la misma escritura habla y dice que ellos, al estar en batalla, ¿cierto?, utiliza un término, la palabra muy interesante, y dice trabándose el combate. Israel fue vencido. Es decir, que hubo una oposición tan fuerte que definitivamente el ejército de Israel no pudo llegar a vencer plenamente, ¿sí?, a los filisteos. Y ellos efectivamente, mi amado, sufrieron una derrota grande en ese momento. Dice que 4,000 hombres murieron en aquel momento. Qué tristeza esto. Pero sucede algo. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran grito y gran júbilo, y que la tierra tembló. Amén y amén. Poderoso lo que el Señor está hablando acá. Entonces, ellos salen a la batalla, ¿cierto?, los israelitas, y son derrotados por los filisteos. Cuando ellos llegan al campamento, los ancianos son los que empiezan a preguntar y a decir: ¿por qué Jehová ha permitido esto? ¿Por qué Jehová nos ha herido en estos instantes, en estos momentos? ¿Por qué hemos caído en mano de los filisteos? Fue cuando ellos determinaron traer el arca del pacto de Jehová y dijeron:
que esa arca nos salve de mano de nuestros enemigos. La presencia de Dios es tan importante sobre la vida de los hijos del Señor, pero a veces muchos tienen la presencia de Dios como un amuleto. A veces hay muchos que no entienden lo que es traer la presencia de Dios a tu casa, a tu vida, a tu familia, a la congregación, y solamente lo utilizan como algo que debe estar ahí y en la cual muchos colocan aparentemente su confianza, pero definitivamente no están rindiendo su vida plenamente al Señor. Cuando yo leía este texto, me llamaba mucho la atención y yo decía, pero ¿por qué sufrieron esa derrota? ¿Por qué después de haber traído el arca, pese a eso, ellos volvieron a salir a la batalla y Dios los volvió a entregar en mano de sus enemigos? ¿Por qué si se supone que cuando está la presencia de Dios vamos a obtener la victoria, vamos a obtener la bendición? Dios se va a glorificar grandemente sobre nuestras vidas. ¿Cuál era la razón genuina por la que estaba pasando esto? Y hay varios aspectos que son los que queremos ver en esta hora. Cuando el arca de Dios está y hay derrota, que pese a que la presencia de Dios aparentemente está y tú estás sufriendo derrotas sobre tu vida. Cuando hablo de derrotas es que las cosas no están saliendo bien, es cuando tú te das cuenta que en tu vida tal vez está todo lo contrario a lo que el Señor ha prometido en la palabra. Y ahí es donde tú empiezas a analizar y a pensar y a decir, Señor, pero no entiendo, no comprendo por qué está pasando esto. Hay varias cosas en las cuales ellos fallaron. Dice entonces nuevamente en el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, hay una pregunta directa culpando a Dios. ¿Será que los culpables no eran ellos? ¿Será que ellos se habían olvidado del Señor por un momento, por un instante? ¿Será que ellos salieron a la batalla en sus propias fuerzas? Evidentemente ellos habían salido en sus propias fuerzas. Y cuando tú lees las batallas aquí en el Antiguo Testamento que tuvo el pueblo de Israel, cada vez que ellos sufrieron una derrota, fue porque salieron en sus propias fuerzas. Fue porque salieron en su propia voluntad. Y después de que han sufrido la derrota, ahí sí viene la recriminación a Dios. Ahí sí muchos le están diciendo al Señor, pero ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te olvidaste de mí, Señor? Pero lo que no estamos entendiendo fielmente es que nosotros somos los únicos culpables de esa derrota. Nosotros somos los únicos culpables de que definitivamente Dios esté permitiendo que nuestros enemigos prevalezcan. Y prevalecen, hermano, porque estás peleando en tus fuerzas. O sea, el arca de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas, no debe ser como un mueble. Ellos trajeron el arca y lo tuvieron como eso, como un mueble. Y físicamente era un mueble. Era de madera de acacia, recubierto de oro completamente. Pero ellos, aunque tenían la presencia de Dios allí en sus vidas, solo lo tuvieron como por un mueble. A veces tú intentas traer la presencia de Dios, pides al Señor que venga sobre tu vida, sobre tu casa, pero cuando Él ya está ahí, tú te olvidas de Él. Te puede suceder lo que le sucedió a Marta, cuando el Señor llegó a su casa y esta mujer se envolvió en sus muchos quehaceres. ¿De qué servía que Cristo Jesús estuviese allí en su casa si definitivamente ella se había olvidado de quién era el personaje tan importante que estaba allí en ese lugar? Era Dios mismo. La presencia de Dios es Dios mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. Pero algunos solo lo tienen como eso, como un mueble, como un amuleto. No le dan el lugar que Él debe tener en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia. Para mí, el Señor es lo más importante que yo tengo en mi vida. Él siempre va a ser el primero y el último. Todos los días yo medito en Él, en su palabra, en lo que Él es en mi vida, en lo que ha hecho en mi vida, en el perdón que muchas veces Él me ha entregado. Todos los días en mi mente está Él. Mi primer pensamiento al levantarme es Él.
El último pensamiento al ir a descansar es Él. Porque Él debe tener un lugar en tu vida donde realmente Él ocupe ese lugar importante. Él no puede ser el último. Ellos, después de que habían salido a la batalla, y lo que más me llama la atención era que eran los mismos ancianos de Israel, y preguntaban y decían: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Ni siquiera decían: fueron nuestros enemigos. Ellos le echaban la culpa al Señor y le decían: ¿por qué hiciste eso, Señor? Como recriminándole de cierta manera. ¿Es que acaso Dios no puede permitir también derrotas sobre nuestras vidas? ¿Es que siempre vamos a estar en esa victoria? ¿Es que acaso no hay circunstancias que suceden que tu mente ni tu corazón entiendan? Pero esas derrotas también nos sirven para aferrarnos a Él, para tomarnos de su mano. Esas derrotas nos sirven es para ver su gloria. Cuando llegaron las hermanas de Lázaro allí y recriminaron al Señor y le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué era eso? Una recriminación, diciéndole: tardaste, Señor, llegaste ahora demasiado tarde, ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Cuántas veces en tu vida tú estás recriminando a Dios por lo que Él está permitiendo? Yo quiero decirte algo: si tú eres un hijo, una hija de Dios, tu vida está en las manos del Rey, y el Rey va a hacer con tu vida como a Él le plazca. El Rey va a obrar en tu vida como Él necesite obrar. Él va a romper la vasija cuantas veces sea necesario. El alfarero dejará caer la vasija para quebrarla, para que sus hijos entiendan que Él necesita hacer algo nuevo en nuestras vidas. Déjate quebrar por Dios. Dale el lugar a Dios en tu vida. Y mucho menos recrimines a Dios. Porque Él es justo, Él es correcto. Y en su soberanía Él hace sobre la tierra y los habitantes de la tierra como Él quiere. Si yo soy su hijo, yo sé que todo lo que pasa en mi vida, todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios. Todo, mi amada. A veces la enfermedad llega y muchos no comprenden. Y muchos empiezan a preguntarle al Señor y a decirle: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto sobre mi vida? ¿Por qué siento esto en mi cuerpo? ¿Por qué no solamente descansas en el Señor? Y sabrás que Él es tu médico, sabrás que Él es tu refugio. Porque cuando hay problemas económicos no sabes que Él también los permite. Para que tú dependas no de un trabajo, no de una empresa, no de un negocio, para que dependas realmente de Él. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea de todos nosotros. Entonces hubo una recriminación. ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Y pasa algo. Inmediatamente los ancianos dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. O sea, no hay un momento de clamor, no hay un momento de doblar sus rodillas, no hay un momento de humillarse delante de Dios y de buscar la voluntad del Señor, sino inmediatamente ellos actuaron y dijeron: hay que traer el arca. Porque el arca para ellos, tristemente, se había convertido en eso, en un amuleto. Pero ellos no estaban cerca de Dios. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios. Elí estaba mal. Y cuando digo que estaba mal, era porque estaba dejando que sus dos hijos, Ofni y Finés, como dice aquí la palabra, hicieran lo que ellos bien quisieran allí en el tabernáculo, en el templo. Él no había corregido a sus hijos. Él era ya un hombre anciano. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo hacía como a ellos bien les parecía, pero nunca contaban con el consejo de Dios. Y cuando leemos esto acá, nos damos cuenta de que ellos toman una decisión apresurada
donde dice hay que traer el arca, pero no porque a ellos les interesara el arca realmente, no porque a ellos les interesara tener la presencia de Dios allí. Lo único que ellos querían era salir y de cierta manera tomar venganza, obtener la victoria. Muchos quieren la presencia de Dios solamente por las añadiduras, pero no porque les interese Dios mismo, para que Dios les dé un trabajo, para que Dios les dé un hogar, un esposo, una esposa, para que Dios les prospere en esta tierra, pero no se están dando cuenta de lo genuinamente importante. Y lo realmente importante es el Señor, es Dios. No es lo que tú obtengas en esta tierra, no son las victorias que obtengas en esta tierra. Lo que es importante es Dios, es el Señor. Él es lo importante. ¿Para ti es importante el Señor? ¿O solo lo que Él te pueda dar? ¿O solo lo que Él te pueda añadir? ¿Es importante Dios? ¿Por qué trajeron el arca? Porque querían obtener la victoria. Pero no fue un pueblo que se humilló delante de Dios. No fue un pueblo que buscó la voluntad del Señor, que dijo, muéstranos tu voluntad. Solamente en sus propias fuerzas tomaron la determinación de traer el arca. Y ellos mismos decían, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sabes qué iba a pasar? Que el pueblo iba a caer derrotado nuevamente y el arca iba a ser capturada, llevada por los filisteos. ¿Te imaginas? El arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios siendo llevado por sus enemigos. Se la habían robado después de esa última batalla. Todo porque el pueblo fue terco. Todo porque el pueblo actuó en sus propias fuerzas. Si tú estás buscando a Dios por una añadidura, tú estás muy equivocado, te quiero decir. Si tú solo buscas a Dios para que Él te prospere y te bendiga en esta tierra, estás totalmente equivocado, equivocada. Escúchame bien esto. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser mucho más grande. Tiene que ser algo más poderoso. Tiene que ser la esencia de nuestras vidas. Tiene que ser el todo. El todo. Cuando tú encuentras a los grandes hombres a través de la historia en la escritura, tú te das cuenta que lo importante para ellos era la presencia de Dios. Tuvieron errores, claro, pero yo encuentro a un Moisés postrado, buscando siempre la voluntad de Dios, que pese a que el pueblo era rebelde, obstinado en su corazón, aún cuando Dios dijo, voy a acabar con este pueblo, ¿sabes quién se colocó allí en la brecha? Moisés. Oró, clamó a Dios y le dijo, no lo hagas, Señor. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán los otros pueblos de la tierra, que tú mismo destrozaste a tu propio pueblo? Encuentro en Moisés que para él era importante buscar la voluntad del Señor, buscar la presencia de Dios. No en vano el Señor le entregó las tablas de la ley. No en vano él estuvo en el monte Sinaí cara a cara con Dios, cerca de Dios, viendo la gloria de Dios. Era un hombre que le interesaba buscar al Señor. ¿Y cuánto le falta esto a la iglesia realmente? Porque muchos buscan a Dios solo por interés, y esto es tan triste, hermano. O sea, si mi corazón se siente triste, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios? Si tú al pensar en esto te entristeces, ¿qué sentirá el Señor? ¿Qué sentirá Dios cuando ve un pueblo que solamente le busca por interés? Ellos solo traían entonces el arca por un interés. Eran los ancianos de Israel. Eran los que más tiempo llevaban de conocer a Dios, de caminar con Dios aparentemente. Eran los más sabios aparentemente. Pero se estaban equivocando. Porque es que el arca de Dios no puede estar en tu vida tan solo como ese mueble, tan solo como ese amuleto.
presencia de Dios en tu vida lo debe ser todo. Y si tú sabes, y si tú eres consciente que en un momento determinado tú te has olvidado de la importancia que es tener al Señor en nuestras vidas, hoy es necesario que vuelvas tu corazón a Dios. Hoy es necesario que rindas tu ser delante del Señor, que le pidas perdón. El arca entonces fue traída desde Silo, verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Amén y amén. ¿Sabes que ese dato es súper importante? ¿Quiénes estaban allí con el arca? Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Aunque el arca estaba en medio de Israel, aunque el arca estaba con el sacerdote, con sus hijos, nadie estaba valorando realmente la presencia de Dios. Yo te hago una pregunta en esta noche: ¿valoras tú realmente el sacrificio de Cristo? ¿Cuántas veces tristemente hemos pisoteado la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido por inmunda esa sangre? ¿Cuántas veces hemos hecho afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuántas veces hemos seguido pecando voluntariamente? Y aún así podemos decir que Él es importante para nosotros. Eso es lo triste, que no sabemos valorar lo que tenemos. Y si tú lo tienes a Él, lo tienes absolutamente todo. Si tú que me escuchas, tú eres un hombre, una mujer de oración y realmente intimas con Dios, tú sabrás lo hermoso y lo precioso que es estar realmente en la presencia del Señor. Si tú que me estás escuchando en esta hora y tú reconoces delante de Dios y dices: yo he dejado ese lugar de oración, es necesario que tú vuelvas. Es necesario que te encuentres con Dios. Es necesario que te humilles delante del Señor, que busques su voluntad. La derrota sobre tu vida no llegó por casualidad, era un plan y un propósito de Dios. Pero si después de esa derrota tú no eres capaz de humillarte, tienes problemas. Porque cuando hay derrotas, esas derrotas solo me deben servir para postrarme, para humillarme plenamente delante del Señor, para pedirle perdón, para que te coloques a cuentas con Él y para que Él pueda ver en lo profundo de tu corazón un ser y un corazón contrito y humillado que el Señor no despreciará. ¿No será que el pueblo se había enaltecido, se había enorgullecido en sí mismo? ¿No será que ellos ya creían que obtenían las victorias por sí mismos y habían dejado la presencia de Dios definitivamente a un lado? Como te lo he dicho, el pueblo venía en un desorden total. Los hijos del sumo sacerdote pecaban continuamente. Y dice en el verso 5 que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra, que dice la palabra, tembló. Aparentemente cuando el arca llega allí al campamento de los israelitas, la palabra dice que entonces el pueblo gritó con gran júbilo, tanto que la tierra tembló. No sabemos si literalmente la tierra tembló. No sabemos si es una expresión que está utilizando la Escritura para decir que definitivamente todo lo que estaba alrededor fue conmovido a causa de la algarabía y del júbilo que había porque el arca de Dios estaba llegando allí al campamento de los israelitas. A veces pasa eso. A veces tú dices: sí, yo sé que la presencia de Dios está conmigo, das voces de júbilo, das vocerío, glorificas a Dios, pero después te olvidas de eso. Es como ir un domingo a la iglesia, alabar a Dios, cantarle, aplaudirlo, y apenas termina el servicio, tú te olvidas inmediatamente de todo lo que pasó. Es como llegar al domingo siguiente y que tu pastor te pregunte y te diga: mi hermano, ¿qué te habló el Señor
el domingo pasado? ¿Sobre qué trató el mensaje? Más del 80% de la congregación no lo va a recordar. Porque tenemos la presencia de Dios ahí. Damos voces de júbilo, damos el vocerío, el grito, la alabanza, pero después olvidamos fácilmente. ¿Sabes qué es lo más impactante? En el verso 6 dice que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Los hebreos eran los mismos israelitas. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. Y los filisteos, ¿qué dice la palabra? Tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Claro, porque es que los filisteos sabían lo que había pasado con ellos, cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ellos se atemorizaron y dijeron: ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿A ti no te parece increíble que las personas que no conocen de Dios realmente tengan en más alta estima al Señor que su propio pueblo? Que sean más temerosos de ese Dios, que confíen más en ese Dios de lo que sus propios hijos pueden llegar a confiar. La palabra dice que los filisteos tuvieron miedo y dijeron: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero mira lo que hizo ese pueblo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, ¿y qué? Y pelead. Un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que no era temeroso de Dios. Se atemorizaron, claro, se llenaron de miedo, pero a la vez reaccionaron. Y como hombres en su naturaleza humana, dijeron: vamos a poder con ellos, vamos a ser esforzados y valientes, vamos a ir a pelear contra ellos, no vamos a caer en servidumbre en manos de ellos. Y qué curioso que Dios les entregó la victoria, porque es que a Dios no se le sale nada de las manos. Pero ¿cuál era el problema? El problema radicaba en el pueblo de Israel. El problema radicaba en el corazón de ellos, que trataban de mostrar que efectivamente se alegraban, se gozaban. Pero vuelvo a lo mismo que te he estado repitiendo toda esta noche: nunca el pueblo de Israel se humilló delante de Dios. Nunca buscaron la dirección de Dios. Solamente en el verso 18 dice, el verso 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Te das cuenta? Todo es inmediato. Todo es inmediato. No hay tiempos donde haya clamor a Dios. No hay tiempos donde haya un líder diciendo: vamos a buscar la presencia de Dios. No hay tiempos donde haya alguien dirigiendo al pueblo. El pueblo estaba envanecido. El enemigo estaba tomando ventaja y nadie estaba haciendo absolutamente nada. Solo habían llevado el arca como ese mueble que en otras ocasiones les había dado la victoria. Pero es que en esas otras ocasiones tal vez el pueblo comprendía un poco de lo que Dios estaba obrando. Es triste que un pueblo que no conociera a Dios obtuviera la victoria acá. Es triste que pese a que ellos se atemorizaron, recobraron fuerzas y dijeron: vamos a ser esforzados y valientes, vamos a ir y pelear contra los israelitas, no vamos a caer en sus manos. Es triste cuando el impío, el que no conoce a Cristo, cree más en sí mismo y en sus propios dioses que nosotros como pueblo de Dios, creyendo en el único y verdadero Dios. Por eso es que hay derrotas, porque tú no tienes a Dios en alta estima, porque lo crees poderoso para hacer unas cosas pero para otras no. Por eso hay derrotas en tu vida, porque Él se convirtió entonces en ese mueble. Su palabra se convirtió en ese libro que de vez en cuando lo tomas. Su palabra se convirtió en ese amuleto donde tú tomas las promesas lindas del Señor y dices: sí, esto es para mi vida. Pero cuando Dios habla fuerte en nuestras vidas, tú dices: no, esto es para fulanito, esto es para el otro.
porque te olvidas de lo que el Señor está obrando y está haciendo en nuestras vidas. Qué triste cuando hay un pueblo que se olvida de Dios. Yo no sé cuántas cosas más Dios va a permitir antes de que nos vayamos con Él entre las nubes. Pero Dios necesita una iglesia esforzada, valiente, una iglesia que lo busque, una iglesia que realmente lo ame, una iglesia que se postre y se humille delante de Él, una iglesia que le dé el lugar. No es un domingo, mi amado, es tu vida, es tu día a día en el Señor, es tu caminar en Cristo. Eso es lo que tú debes hacer. Él debe ser el primero y el último en tu vida. Él se debe convertir en tu todo. Él no puede ser algo opcional, que solo lo tomas cuando hay un problema, cuando hay una dificultad. La pregunta es, ¿por qué la arca antes no había sido llevada? ¿Qué pasaba? ¿No la anhelaban? ¿No querían que la presencia de Dios estuviera realmente en medio del campamento? ¿Cuántas veces has buscado a Dios solo en el momento de la angustia y de resto te has olvidado de Él? De resto tu corazón está endurecido. No le permites al Espíritu Santo tocarte y ministrarte en lo profundo de tu ser. ¿Por qué tanta dureza, iglesia? ¿Por qué tanta dureza? Las congregaciones poco a poco se están abriendo y es triste ver las congregaciones solas. Porque no hay temor para ir al parque, no hay temor para ir al supermercado, no hay temor para salir a un centro comercial, pero cuando es a ir a la iglesia sí hay temor. ¿No te parece triste eso? Si tú crees en un Dios de poder, si tú crees en un Dios de gloria, ¿tú crees que plaga alguna tocará tu morada? ¿Dónde está tu fe y tu confianza? Y esto no se trata de ser súper espiritual, esto se trata de creer en un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, que te ha dicho en la palabra que Él te guardará, que Él te cuidará. ¿Dónde está tu confianza? Él solamente es el mueble que está allí en tu casa, y perdóname que te repita tanto esto, porque así muchos lo tienen y se han olvidado realmente de quién es Dios en sus vidas. Demuestra quién es Cristo. Demuestra la importancia que Él tiene en tu vida. Ellos solo lo buscaron porque querían una victoria, porque ya 4,000 hombres habían muerto, pero los que iban a morir eran muchos más. Verso 10. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. Qué mortandad tan grande en aquel momento. No sabemos el tiempo exacto que transcurrió desde la primera batalla hasta la segunda batalla, pero era justo que 34,000 hombres murieran en un lapso tan corto, todo por la desobediencia del pueblo, todo porque ellos no se humillaban delante de Dios, todo porque no entendían quién era Dios en sus vidas. ¿Has entendido quién es Dios en tu vida, en tu corazón? Tú no me puedes escuchar predicando sobre otra cosa, hermano, porque es que mi labor es darte a conocer a Cristo y que tú te acerques cada día más a Él. Y a través de este mensaje que Dios nos está entregando, somos confrontados, somos exhortados. Y el Señor dice: ¿quién soy yo en tu vida? ¿De qué te sirve el arca? ¿De qué te sirve mi presencia si tú no la tomas en cuenta? Si para ti no es valiosa, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirven tantos años de cristianismo si Él no es importante en tu vida? ¿De qué te sirve si ante la primera derrota te das por vencido y no sigues caminando fielmente con el Señor? ¿De qué sirve? El justo se levanta pese a las derrotas, pero se levanta porque Dios le ayuda. Porque siempre habrá un enemigo que querrá destrozarnos, derribarnos, destruirnos. Pero siempre habrá un Dios de gloria que querrá levantarnos y mostrarnos su poder. Y ahí es donde tú tienes que creer en el poder de Dios. Ahí es donde tú tienes que ver al Señor.
El pueblo peleó, fue derrotado. Los que quedaron vivos, cada cual huyó a sus tiendas. Y lo más triste de todo, verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué tremendo. El arca no debía estar en un pueblo ajeno. El arca debería estar en medio del campamento de los israelitas. Y ahora el arca había sido robada por personajes que no iban a tener en cuenta nada. Por personajes que no entendían desde el ámbito espiritual cuál era el simbolismo de esa arca en medio de un pueblo. Pero lo triste es que los israelitas mismos no sabían y no entendían. ¿Cuántas derrotas ha sufrido? ¿Sabes cuál es el valor de esto? Entender la presencia de Dios en nuestras vidas, entender quién es el Señor. Si tú no entiendes, vas a sufrir derrotas. Si tú no entiendes, va a haber lágrimas en tu vida. Tienes que entender que Él debe ser el todo. Tienes que traer la presencia de Dios a tu vida y hacer que esa presencia permanezca y que no haya nada más valioso que su misma presencia en ti. Debes humillarte, buscar la voluntad de Dios. Cuando sufras esas derrotas, póstrate delante de Dios. No le preguntes ese por qué como lo hicieron. No culpes a Dios. Solamente humíllate delante de Dios y sujétate a su voluntad. Y Dios te levantará y te mostrará su gloria. El arca entonces fue llevada por los filisteos y murieron Ofni y Finés, porque Dios ya había determinado juicio sobre ellos. Ellos tenían que morir, porque ellos estaban pecando delante de Dios, porque estaban haciendo lo incorrecto delante del Señor, y Dios había traído juicio sobre ellos, sobre Israel. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos, a tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ojo con esto, y aconteció que cuando ese mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel, que dice 40 años. Amén y amén. Cuando Elí escucha lo que ha sucedido con el arca de Dios, ¿sabes que eso me llama mucho la atención? Y aunque el relato es progresivo, es decir, fue inmediato, cuando él le avisan de la muerte de sus hijos, él escucha, pero cuando escucha que el arca de Dios ha sido raptada, ha sido robada, fue cuando él se fue hacia atrás, se desnucó y murió. Y si estuviste atento a la lectura que hicimos, en el verso 13 dice lo siguiente: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Por qué? Por causa del arca de Dios. Él se equivocó, y se equivocó al no educar a sus hijos, al no guiarlos en el temor de Dios. O sea, si tú te das cuenta de todo el relato, definitivamente fue un día trágico. Los israelitas fueron derrotados, murieron esos 34,000 hombres. Aparte de eso mueren Ofni y Finés, aparte de eso muere Elí, que dice aquí la palabra, había juzgado a Israel durante 40 años. ¡Qué día tan trágico!
todo se vino encima de un momento a otro. Yo tengo una pregunta. ¿Ha habido así un día en tu vida donde todo cambió de un instante para otro? Es que a veces nosotros no creemos que Dios obviamente obrará. A veces muchos juegan con Dios, vacilan a Dios, no son reverentes, respetuosos con Dios, lo toman en vano. Pero el día en que el Señor decida orar, ahí sí vendrá el llanto, ahí sí vendrá el crujir. ¿Por qué no acercarte a Dios y buscar la voluntad de Dios? Elías estaba temblando a causa del arca del pacto. Qué interesante eso, ¿cierto? Y él sabía, temblaba en su corazón porque sabía de cierta manera lo que habría de sobrevenir. Él sabía que lo que estaba pasando no era bueno. Ese estruendo, ese algarabío que se escuchaba era porque los hombres estaban saliendo de la batalla y estaban huyendo. ¿Por qué huir del enemigo cuando nosotros deberíamos prevalecer sobre el enemigo? Pero esto solo pasa y sucede cuando tú te olvidas de Dios. Cuando el arca está ahí contigo, pero tú la ignoras definitivamente. Cuando miramos entonces todo este contexto, lo único que nos lleva al Señor es realmente a valorar la presencia de Dios. Nos lleva a encontrarnos con Él. Nos lleva a volver nuevamente a esos días en que estábamos enamorados del Señor. Nos lleva a decirle: Padre, perdóname cuando te he buscado solo en los momentos difíciles y me he olvidado de ti el resto. Este es un tiempo, como te lo he dicho, para acercarse a Dios. Este es un tiempo para volver tu corazón al Rey, al Señor, al Salvador. Este es un tiempo para humillarte delante de Dios, para reconocer tus derrotas y afrontarlas y decir: Señor, obtuve esta derrota, pero fue mi culpa. Yo fui el culpable. Tú no tuviste la culpa de esto. No culpes a Dios de tus propias obras, de tu desobediencia. Afronta con valentía y dile: Señor, soy culpable, perdóname. Y humíllate delante de Dios. Y cuando la presencia de Dios esté en tu vida, valórala, tómala, no la dejes ir. No dejes que el enemigo venga y ultraje lo que Dios quiere para tu vida. Ahora el arca de Dios había caído en manos de los enemigos. Y aunque ellos creían que definitivamente iban a pasar cosas buenas, el arca trajo estragos sobre los filisteos, porque el arca debía estar en medio de su pueblo. La presencia de Dios tiene que estar en medio nuestro. La presencia de Dios tiene que valorarse, mi amado. Valora a Dios, así como Él te ha valorado y te ha amado, porque el valor y el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz por todos nosotros fue demasiado alto, porque nos dio un lugar, porque nos dio valor, porque aunque el mundo nos haya despreciado, Él nos tomó un día y nos atrajo con lazos de amor para darnos ese valor que el mundo nunca nos quiso dar. Ahora tú dale el valor al Señor, a Cristo Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dales el valor que realmente deben tener en tu vida. Que cuando el arca de Dios esté realmente en medio tuyo, de tu hogar, de tu familia, de tu vida, no haya derrotas, sino por lo contrario, hayan victorias de las cuales tú puedas glorificar y exaltar el nombre del Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Señor, perdónanos en esta hora. Hoy reconocemos, Señor, nuestro pecado.
Hoy reconocemos, Señor, que cuando llegaron esas derrotas, fuimos los culpables, Dios, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de comunión contigo, por nuestra falta de sujeción a ti. Yo solo te pido que haya un pueblo que reconozca realmente su falta delante de ti. Que si van a anhelar tu presencia es porque la van a valorar, Dios. Que si van a traer tu presencia, Señor, van a traer esa arca es porque realmente la van a valorar, Dios. Dile allí donde tú estás: anhelo tu presencia, Dios. Anhelo tu presencia en mi vida. Anhelo tu presencia, Señor, en mi corazón. Si has dejado de buscar la presencia de Dios, dile: yo quiero volver a intimar contigo, Dios. Quiero volver a sentir tu gloria, Dios, una vez más. Quiero ver esas victorias, Señor. Quiero ir tomado de tu mano y ver victoria tras victoria, Señor. Y cuando tú permitas una derrota, que solamente mi corazón pueda humillarse delante de ti y aceptar tu voluntad, Dios, sea cual sea. Toma a tus hijos en esta noche y glorifícate. Trae tu presencia, que esta presencia que está descendiendo sea llenando cada vez más las vidas. Ora en esta hora, clama a Dios. Si puedes, allí donde tú estás, dobla tus rodillas delante de Dios y humíllate en esta hora y dile: aquí estoy, Señor. Hoy me humillo ante ti, Señor. Hoy me humillo ante tu presencia y te pido perdón por las veces que te he fallado, Dios. Perdóname, Dios. Tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, Padre, perdona, Señor, el pecado de tu pueblo, de tus hijos. Pero guárdanos de toda mortandad, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Mira el corazón de tus hijos en esta noche. Hay corazones arrepentidos, hay corazones que han entendido, Señor, que han dejado de hablar contigo, que han dejado de buscar tu presencia. Han entendido que te buscaron solo en los momentos de dificultad. Perdona sus pecados en esta hora, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tan solo glorifícate en estos momentos, Señor. Trae la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y ministra. Él se está moviendo. Y allí levanta tus manos y siente la gloria de Dios. Siente la gloria del Señor. Él está tocando las vidas. Él está ministrando a los corazones, Señor. Gracias, gracias. Tú lo estás haciendo. Eres tú, oh Dios. Eres tú, oh Señor. Que esta presencia nos llene, que esta presencia nos sature, que esta presencia permanezca y la valoremos, Señor, realmente como el tesoro más preciado, Señor. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, Señor, en estos momentos. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo y misericordioso. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor, mis amados. Valoremos la presencia del Señor. Que si la presencia de Dios está realmente en tu vida, tú la aprendas a valorar, tú la aprendas a apreciar, para que este ejemplo que hemos visto en esta noche realmente no suceda en nuestras vidas. Si no escuchaste en su totalidad el mensaje, te invito a que lo hagas. Toma un tiempo. Sé que va a ministrar a tu vida, sé que va a ministrar a tu corazón, porque realmente ha sido una palabra de mucha bendición en lo personal para mi propia vida. Yo sé que el Señor me ha hablado en esta hora, ¿sí? Y me lleva a valorar aún más. Escucha bien esto, a valorar aún más lo que el Señor ha obrado en todos nosotros. Así que, amado, despidámonos adorando al Señor como lo hacemos. Que realmente esta noche nos vayamos con la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que cierra tus ojos y adorémosle juntos al Señor en estos momentos. Que su presencia sea llenándonos, que su presencia
sea realmente el gozo, la fortaleza en nuestras vidas y que día a día la valoremos de todo nuestro corazón. A ti el honor y la gloria, Señor, aleluya. Santo eres tu Dios. ¿A dónde me esconderé? Entro a tu presencia. ¿A dónde me esconderé? Entro a tu presencia. Dile: mi lugar secreto, mi lugar secreto, mi refugio. Entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio. Entro a tu presencia. Díselo. Llévame a tu presencia. Yo quiero estar donde tú estás. Llévame a tu presencia. Yo quiero estar donde tú estás. Escóndeme en el lugar secreto. Transfórmame, cámbiame. Escóndeme en el lugar secreto. Transfórmame, cámbiame. Dile: quiero entrar en tu presencia, Señor, en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, Señor. Oh, Él está aquí, siente su gloria está siendo derramada sobre cada vida. Recibe el honor y la gloria, Señor, aleluya, 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 aleluya. Cristo vive, presencia de Dios, bendito sea su santo nombre. Llévame a tu presencia, yo quiero estar donde tú estás. Llévame a tu presencia, yo quiero estar donde tú estás. Llévame a tu presencia, yo quiero estar donde tú estás. Llévanos. Llévame a tu presencia, quiero estar donde tú estás. Dile: escóndeme en el lugar secreto. Transfórmame, cámbiame. 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 Escóndenos allí, Señor. Vamos a decirle que nuestra alma clama a Él. Mi alma clama a ti. Quiero estar donde tú estás. Mi alma clama. Mi alma clama.
Gracias, Señor. Que haya vidas transformadas, cambiadas por el poder de tu Espíritu. Almas que te anhelen, que tengan sed de ti, del Dios vivo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Mis amados, bendiciones grandes en Cristo Jesús. Recuerda que el domingo estaremos ya en la congregación. Para los que están aquí en Bogotá, obviamente ahí está la invitación para que nos puedas acompañar a las 10 de la mañana. Iniciará el servicio para que estés con tiempo, puedas estar allí y congregarnos todos juntos. De la misma manera estaremos transmitiendo en vivo para los que están fuera de la ciudad, en otro país, para que puedas escuchar la palabra del Evangelio y seguir gozándote y alegrándote en la presencia de Dios. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga, que esta palabra te fortalezca y que anheles la presencia de Dios y valores realmente la presencia del Señor en tu vida. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande, grande y poderosamente.